Vamos a continuar con más en Nativa y vamos a hablar con el exministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y vamos a comentar sobre los alcances e impactos de la Ley Forestal, Fauna Silvestre y la necesidad de la aprobación por insistencia de su modificación. Señor Benítez, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Paco. Gusto saludarte. Gracias por la invitación. Igualmente, Juan Manuel, yo quería empezar pidiéndole sus opiniones con respecto a la necesidad de que se apruebe precisamente esta ley forestal de fauna silvestre por insistencia en el Congreso de la República. Bueno, lo que está en discusión es la modificación. La ley forestal se aprobó en el año 2011 y ahora se está planteando una modificación que recoge una realidad que lamentablemente persiste, que es el que el Estado peruano permanentemente ha impulsado la colonización, la ocupación de la Amazonía principalmente, y eso ha definido que haya pues todas unas políticas respecto a entrega de títulos, créditos, carreteras, etcétera, y por lo tanto digamos, hoy día ya hay mucha agricultura consolidada. Tenemos el café, que seguramente a todos nos gusta, el cacao, piñas. Ahí tenemos una cantidad de productos realmente muy interesantes en la Amazonía y en todo el país, porque esta ley va a afectar no solamente a la Amazonía, sino también a la costa y a la sierra. ¿Dónde está el problema, Paco, para que los que están viéndonos nos puedan entender? Esta norma que está vigente menciona, dice, obliga a que no se pueda entregar títulos de propiedad sobre suelos que no tienen aptitud agraria. Y no puede tampoco cortarse bosque para ocupar esos suelos si no tienen aptitud agraria. O sea, son dos cosas importantes. No se puede titular y no se puede cambiar el uso. ¿Ok? Entonces, eso, que parece muy sencillo de entender, no se ha debidamente vigilado, ¿no? Entonces tenemos gente que tiene 30 años haciendo café o más, en cacao, lo que fuere, que cuando uno les ha preguntado si ellos alguna vez han, digamos, hecho algún tipo de análisis si su suelo es o no agrario, ellos te dicen, pero si yo tengo un título que me dio el Estado y el título del Estado dice que mi predio es rústico, por lo tanto es agrario. Además, si estoy haciendo agricultura, ¿para qué voy a demostrar algo que se ve, ¿no? La realidad está ahí. Estoy exportando, estoy recibiendo premios. ¿Por qué me tienen que preguntar hoy día si mi suelo es agrario o no? Entonces, ahí hay un choque entre lo que está escrito en la ley y lo que es la realidad. Hoy día, por todas estas normativas ambientales, que todas son muy buenas, se está exigiendo que el sector agrario se formalice. Eso es bueno. Pero parece que no hay un entendimiento de que existe una gran informalidad, ya lo acabo de explicar, y por lo tanto lo que deberíamos hacer es tener una fecha de corte. Es decir, darle la oportunidad a los agricultores, que son muchísimos, a que vayan adecuándose. Entonces ahí el tema va, si queremos cumplir a rajatabla la ley, tendríamos que pedirles a los agricultores que hagan estudios de suelos para que demuestren si su suelo es agropecuario. Mira qué locura, o sea, están ahí 30 años, pero el Estado les va a pedir eso. Y no solo eso, sino que además les va a decir que si su suelo es agrícola y tenía bosque hace 30 años, que entreguen una constancia de que el Estado le dio permiso para cortarlo. ¿Ok? Entonces, prácticamente la agricultura quedaría ilegal. De acuerdo a algunos estudios de los años 80, Paco, de la organización encargada de los recursos naturales, ONER, solo el 16%, ojo, 16% de toda la agricultura estaría en el lugar adecuado. De acuerdo a los estudios que se hicieron en esas épocas. En la Amazonía el 70% estaría en suelo forestal de la agricultura que hoy día existe. Entonces el tema es grave. Y si a eso le aumentamos, Paco, solamente para cerrar esta primera entrada, le agregamos que existe en el Código Penal, hay un artículo 310 que dice que tienes cárcel de 4 a 6 años si has cortado bosque sin permiso, para resumirlo. Quiere decir que todos esos agricultores probablemente deberían estar encausados por fiscales para que vayan a prisión. Entonces, la realidad pues nos está golpeando en la cara. La ley parece muy buena, pero en la práctica generaría una serie de problemas que va a terminar en más pobreza, en conflictos sociales y seguramente, Paco, no va a terminar en detener la deforestación.
Porque hoy día esa gente que es muy pobre vive de la agricultura. Si les quitamos esa posibilidad, probablemente lo que van a hacer es correr en los brazos del narcotráfico o a la minería ilegal. Así es. Entonces, me parece que en principio yo diría que ahí está la razón por la cual debería discutirse esta modificación con más apertura y entender que hay una realidad que tenemos que corregir. Hay una norma europea hoy día, Paco, que está prohibiendo la importación de productos de países que no cumplan con su reglamentación local. Acabo de explicar, Perú no lo cumpliría. Por lo tanto, perderíamos casi 600 millones de dólares en exportaciones en café, cacao y palma, solo para citar un ejemplo. Precisamente por ese lado, Juan Manuel, iba mi siguiente pregunta, ¿no? ¿Por qué es que se ha hecho una ley o una modificatoria, o sea, se ha pretendido hacer esta modificación de la ley sin acercarse, digamos, a la realidad que nos está explotando en la cara? Las cifras que tú nos has contado son elocuentes, ¿no? Digamos que debería haberse trabajado de manera transversal teniendo en cuenta la realidad de las cosas y no solo desde un escritorio. Bueno, la ley en el año 2011 se aprobó con una voluntad positiva, ¿no? de evitar la deforestación. Tenemos una de las leyes forestales más robustas que hay en toda América Latina y seguramente la más exigente, pero también tenemos 13 años de su aplicación, 12 años de su aplicación y se han perdido 2 millones de hectáreas. Quiere decir que la ley no resolvió nada, no, por sí sola no ha resuelto. Entonces, esta modificación lo que quiere hacer es llevar a la realidad la aplicación de esta norma. Es decir, como han hecho los europeos. ¿Qué han hecho los europeos? Han dicho, yo voy a importar, voy a importar de países que hayan deforestado hasta el 31 de diciembre del año 2020. Para adelante, cero. Es como si se hicieran un borrón. No existió la deforestación hasta el 31 de diciembre de 2020. En el Perú deberíamos hacer algo parecido. Hasta el momento en que se aprueba la norma, todos los que ya están haciendo agricultura, todos los que ya no tienen bosque, y tienen títulos de propiedad o constancias de posesión, deberían ser reconocidos para que justamente puedan arraigarse a su suelo y no sigan deforestando. Esa es la salida, creo yo, que está tratando de impulsar el Congreso y me parece positiva. Seguramente hay temas técnicos que algunos están cuestionando, es un tema discutible, pero definitivamente hay una realidad que nos ha golpeado, hay una urgencia por la aplicación de la ley europea y que además Reino Unido está siguiendo su mismo camino y probablemente Estados Unidos y China, Japón más adelante, que nos van a dejar en una situación muy compleja. El Perú hoy día tiene un gran potencial exportador, lo conocemos, es el sector que está generando divisas después de la minería, o sea, es muy importante y va creciendo. Si nosotros no nos adecuamos y no entendemos de manera inteligente cómo podemos salir de esta situación, vamos a afectar al 24% de la PEA del país y por lo menos al 60% de la pobreza de este país que está arraigada en la agricultura. Juan Manuel, ¿y de cuántos agricultores estamos hablando si es que esta modificatoria no se aprueba? Como dije hace un momento, la aplicación es nacional. Para que tengas una idea, hay empresas avícolas, por ejemplo, que están instaladas en zonas del sur. Seguramente cuando has ido hacia el sur has podido ver en los cerros, están ahí los galpones. Todas esas edificaciones están construidas en lomas y por las pendientes eso podría ser declarado zona no apta para agricultura. Y tienen 20, 30 años, títulos de propiedad, permisos municipales, etcétera, y sin embargo podrían parar su actividad, o podrían ser multados, o podrían ser cerrados. Eso ocurre en Olmos. En Olmos tenemos el gran proyecto que es el orgullo de los lambayecanos. Podría haberse afectado porque es suelo que antes fue forestal, ahí hubo bosque seco, pero el Estado decidió hacer un proyecto de irrigación. Y en la Amazonía, para poner algunos números, en la Amazonía tenemos más o menos unas 450,000 unidades agropecuarias, que deben ser algo así como 2,5 millones de personas, por lo menos dedicadas a la agricultura en forma casi directa, que se verían perjudicadas porque ellos están en zonas, ya dijimos, 70% en zonas forestales. Si a eso le sumamos el resto del país, pues el número va a ser enorme y la pérdida gigantesca. Entonces, yo creo que hay que pensar, no podemos olvidarnos que la causa principal de la deforestación en el país, Paco, es la pobreza.
el 97% de las unidades agropecuarias que existen en la Amazonía, donde más se ve la deforestación, son de menos de 50 hectáreas, son pequeños productores. En el caso de las grandes empresas, solo tienen el 3% de las unidades agropecuarias y manejan el 10% de las tierras. El resto son pequeños agricultores, muchos cocaleros que han ido migrando hacia café, cacao, palma aceitera y otros cultivos que hoy día quedarían prácticamente sin posibilidad de hacer agricultura. Entonces creo que ahí hay una urgencia, ¿no? Esta ley se aprobó el año pasado, el gobierno de Pedro Castillo la observó, lamentablemente, y hoy día quedó en insistencia y podría entrar en debate. Hay otras opciones, sin duda, pero ha pasado 1 año y medio, Paco, y nadie ha propuesto nada. Todos los que han estado opuestos a esta ley, principalmente el sector ambiental, seguramente con buenas razones también, pero no han propuesto nada. Y el tiempo pasa y la necesidad de adecuación es urgentísima. Así es, Juan Manuel, recogemos tu preocupación porque sin duda es un problema que podríamos haber resuelto hace 1 año, como bien has mencionado, pero lamentablemente la coyuntura, los intereses particulares de ciertos grupos políticos parecen olvidar lo importante y urgente para priorizar otros temas que lamentablemente no están beneficiando y que van a provocar a la larga un perjuicio económico, social muy serio en nuestro país. Muchas gracias, Juan Manuel Benítez, por haber estado con nosotros en las mañanas. Ha sido Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura, con quien hemos comentado la necesidad de la aprobación por insistencia de la modificación de la ley forestal y de fauna silvestre.